Bueno, yo lo que voy a contaros es algo que muchos ya habéis oído, al menos trozos, otros todo. Iba más bien dirigido a estudiantes que no me hayan escuchado antes, pero me parece que debe haber bastante pocos por los que estoy viendo, pero aún así a lo mejor vais a poder tener una visión muy global de la problemática en la cual estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, y en última instancia, al final de la charla, os voy a poner algunos de los resultados que estamos obteniendo dentro de esta línea. Por lo tanto, la charla que voy a contaros hoy va a ir de lo más global a lo más particular. Vamos a empezar planteando el problema de la intensificación de los aportes de materia en el océano, para posteriormente entrar a ver algo sobre respuestas microbianas, que me va a permitir explicaros algunas de las cosas que estamos haciendo, cuyos autores, algunos están incluso presentes. Si tenéis dudas, se los podéis preguntar a ellos. Vamos a empezar, por lo tanto, por una imagen que muchos habéis visto, que en algunos cursos seguro que os he colocado, y que creo que merece la pena empezar por ella porque nos va a permitir reflexionar sobre la problemática global. Estamos hablando de cambios de escala global que afectan a numerosas variables, y esta imagen que tenéis en la pantalla, no sé si podría apagar esa luz de ahí arriba, a lo mejor. Posiblemente no podáis ver qué es cada una de ellas, y quizás tampoco me importa. Lo que sí que me interesa que veáis es lo siguiente. En cada una de esas 24 gráficas, todas tienen el mismo eje X, que es el tiempo, y va desde la revolución industrial hasta el presente, y en el eje Y representa la magnitud de una serie de variables, insisto, en ese lugar 26. El primer mensaje que os quiero transmitir es que esas 26 variables, o 24, perdón, sean las que sean, tienen la misma evolución temporal. Todas ellas veis que tienen un crecimiento exponencial, y hay una barrita, que es esta barrita de color más, blanco, azulado, que marca el año 1950, y que es aquel año a partir del cual aumenta de forma espectacular todas esas variables. Os voy a mostrar alguna como ejemplo. Tenéis ahí una muy característica que seguro que habéis visto más veces, que es la evolución de la población humana en todo el planeta. Como veis, desde la revolución industrial está aumentando, pero el cambio dependiente que se detecta a partir de 1950 es muy aparente. Y a partir de ahí podéis empezar a ver otras muchas, como por ejemplo el Producto Interior Bruto global del planeta, es decir, la riqueza del planeta, y podéis ver cómo también se ha disparado a partir de mediados de siglo. O podéis ver la concentración de CO2 en la atmósfera, gráfica que también habéis visto muchas veces. Quizás habéis visto menos variables como el número de embalses que hay en el planeta, y lo tenéis aquí, y fijaros cómo se ha disparado también a partir de esta década. O podéis ver el consumo de agua, o podéis ver la destrucción o desaparición de ozono, o podéis ver el número de vehículos de motor, o el número de teléfonos que existen en el planeta, o el número o la intensidad del turismo internacional, por poneros algunos ejemplos. La característica general de todas esas variables es que aumentan de forma intensa, muy intensa, a partir de 1950, que es el año en que algunos autores ahora están planteando como el inicio de una nueva era, que es la era denominada el Antropoceno, que tenéis ahí arriba, para lo cual hay un debate científico muy intenso entre los que defienden este cambio de era, una era caracterizada porque por primera vez una única especie tiene capacidad de transformar de forma global todo el entorno planetario, y otros que consideran que no se dan las circunstancias para considerarlo cambio de era. Sea lo que sea, lo que sí es evidente es que el cambio es drástico a partir de mediados del siglo pasado. Yo me voy a fijar en dos de esas variables que tenéis ahí. Una es esta que tenéis en el centro, que es el consumo de fertilizantes en los sistemas agrícolas del planeta, que de nuevo podéis ver cómo prácticamente no existían y aumentaron a partir de los años 50 de una manera muy espectacular, o la entrada de materia de los ríos al océano, donde veis que sigue un patrón muy similar. Y ese va a ser el eje central en el cual me voy a colocar en toda esta charla.
Y vamos a ver un poquito de historia de dos personajes que no sé si conocéis, algunos sí, ya en clase os los he explicado, que son tremendamente importantes para los que estamos aquí presentes. Muchos de los que estamos aquí posiblemente estamos vivos gracias a su propia existencia en el pasado, ya murieron. El señor de la izquierda es un químico, Fritz Haber, alemán, catedrático, que investigaba en química de altas presiones, trabajaba con reacciones a muy alta presión y a muy alta temperatura, y le dieron el premio Nobel en el año 18. Como consecuencia de ese premio Nobel, o mejor dicho, la causa de ese premio Nobel, fue la identificación de una reacción que, en condiciones de muy alta presión y alta temperatura, era capaz de transformar nitrógeno molecular en nitrógeno inorgánico, en amonio. Posteriormente, el señor profesor Bosch, en el año 31, creo recordar, también obtuvo el premio Nobel por utilizar esa reacción teórica que desarrolló inicialmente el profesor Haber para industrializar esa reacción y conseguir lo que posteriormente fue la revolución verde, la revolución de los fertilizantes en el planeta. Estos señores no hicieron estas investigaciones para generar abonos y fertilizantes, como por desgracia en muchas ocasiones en la historia de la ciencia, muchos de los desarrollos derivan de ventajas de tipo militar. En este caso, el nitrógeno, en forma de amoníaco, es necesario para los explosivos. Y en la Primera Guerra Mundial, el nitrógeno que se utilizaba para los explosivos en Europa venía de las minas de nitrato que había en Chile. En la Primera Guerra Mundial los ingleses bloquearon el comercio de nitrato desde Chile hacia Alemania, y los alemanes colocaron a sus investigadores, como años después hicieron con la energía nuclear, en aquel momento los colocaron para intentar generar amoníaco a partir de nitrógeno atmosférico. Y de ahí deriva, en primera instancia, las investigaciones de estas personas. La reacción de Haber-Bosch es una reacción, insisto, importantísima, como voy a demostraros en un segundo. No es más que una reacción que a alta temperatura y a muy alta presión es capaz de combinar, de transformar, mejor dicho, el nitrógeno gaseoso, que como sabéis es tremendamente abundante en la atmósfera, pero es muy poco utilizable por los organismos, es muy costoso energéticamente romper ese triple enlace que tenéis ahí, para, con un catalizador de hierro, convertirlo en amoníaco, que es exactamente, en amonio, cuando está disuelto en agua, que es exactamente la forma de nitrógeno que utilizan las plantas. Y eso es lo que consigue que aquel elemento que es limitante para el crecimiento de los vegetales en el planeta deje de serlo, porque es capaz de transformar una masa enorme de nitrógeno que está en la atmósfera en forma inerte en una forma totalmente utilizable, o, como denominamos a este nitrógeno que se puede usar, nitrógeno de tipo reactivo. Bien, esto dio lugar al florecimiento de la agricultura intensiva en muchas partes del planeta, a este tipo de nuevos paisajes que se han generado, y no solamente una transformación de la parte vegetal del planeta, sino también de la parte animal, porque la generación masiva de pastos y de alimento vegetal también ha permitido una proliferación del cultivo de animales para uso humano, y por lo tanto a una intensificación enorme del consumo de carne en aquellas sociedades que teníamos capacidad para utilizar de forma masiva fertilizantes para nuestros cultivos vegetales. En consecuencia, el resultado de este proceso es el siguiente. En esta gráfica tenéis pues, una evolución durante el siglo pasado de una serie de variables como la población mundial, de la cual ya hemos visto antes la gráfica, con su crecimiento exponencial característico. Ahora ya estamos superando los 7.000 millones de habitantes, como sabéis. Tenemos en esta línea azul la evolución del consumo de fertilizantes en el planeta. Tenemos en la línea verde la producción de carne en el planeta, y de ahí que yo insista en que esta reacción es muy importante para los humanos. Tenéis en la línea roja o de trazos rojas el porcentaje, mejor dicho, la población humana que se sustenta o que se sustentaría
sin la existencia del proceso de Haber-Bosch. Quiere decir que la diferencia entre la línea roja y la línea negra superior indica el porcentaje o la fracción de población humana que somos dependientes del proceso de Haber-Bosch. Dicho de otra manera, que no estaríamos aquí de no existir el proceso de Haber-Bosch. Más de 2.000 millones de personas en este momento se considera que en la Tierra dependen y viven, o estamos, mejor dicho, como consecuencia del proceso de Haber. Por eso es importante. No solamente se transforma el ciclo del nitrógeno como consecuencia de los fertilizantes, hay una pequeña fracción que deriva de otra característica humana, que es quemar combustible de forma masiva para podernos desplazar, calentar, etcétera, etcétera. Esta línea que tenéis aquí en azul, en cuadros azules claros, es la evolución de CO2 en la atmósfera, que conocéis, pero esta que conoceréis menos, de color pardo, como queráis decir, es la de emisiones de NOx, de compuestos NO y lo que sea, que son compuestos que en última instancia son arrastrados por lluvia o por precipitación y acaban entrando en los ecosistemas en forma de amonio, que también es disponible en última instancia para los vegetales. Luego, en este momento, lo que está ocurriendo en todo el planeta es una fertilización a gran escala, es como si estuviéramos abonando de forma masiva al planeta, y lo estamos abonando porque estamos introduciendo cantidades enormes de nitrógeno que es reactivo, que es consumible y que antes estaba en la atmósfera, y que en términos absolutos viene a ser esta línea clara que tenéis aquí, donde los valores estaban en torno a 20-30 teragramos de nitrógeno por año, y ahora andamos, como podéis ver, cerca de los 190. Es una gran revolución que está aconteciendo en este momento. Una gran revolución que lo que ha dado lugar no es a que hayamos modificado los flujos de nitrógeno en el planeta, que sí, sino que hemos creado flujos nuevos. En particular hemos creado un flujo que prácticamente no existía, que es este negro que tenéis aquí. Es una fijación de nitrógeno atmosférico antropogénico. Siempre se ha fijado nitrógeno atmosférico, a partir de las cianobacterias, de las micorrizas, de las simbiontes de las leguminosas, etcétera. Pero hasta el proceso de Haber-Bosch no había habido un proceso en el cual se fijara nitrógeno atmosférico de forma masiva. Si os dais cuenta en los números, también están en teragramos de nitrógeno, veis que la fijación de nitrógeno atmosférico por los hombres es de la misma magnitud que el resto de los flujos naturales. A día de hoy ya lo ha superado. Ya se fija más nitrógeno por causa humana que por causa natural en el planeta. Y este no es un proceso que pensamos que vaya a revertir progresivamente, sino que es muy posible que en los próximos años se intensifique. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo simplemente. Pues porque la tasa de consumo de carne de muchos habitantes de este planeta no ha llegado a los umbrales que tenemos nosotros, ni muchísimo menos. Aquí tenéis una relación entre el Producto Interior Bruto de los países y los kilos de carne que consumen. Y podéis observar que quienes están arriba, lógicamente, aparte de ciertas diferencias culturales, lo que justifica, por ejemplo, que Brasil o Argentina estén más alto de lo que le corresponde, hay una relación entre la riqueza de los países y el consumo de carne. Pero si pensamos en los países emergentes, y a todos nos va a venir a la cabeza China, China es un país pobre en camino hacia un país desarrollado, que en los últimos años, desde los años 90, ha aumentado su PIB de una forma masiva y ha aumentado, como es esperable, su consumo de carne. Y esto va a continuar, y va a continuar en la India, y va a continuar en todos los países emergentes que no son precisamente los menos poblados del planeta. Esto nos lleva a pensar que es muy probable que en los próximos años el enriquecimiento de nutrientes de la biosfera continúe, si no es que incluso se pueda llegar a acelerar. Para aquellos que no lo hayáis leído, yo recomiendo que este trabajo publicado en Nature del profesor Rockström y un montón de gente más, que se llama Un espacio seguro para el funcionamiento de la humanidad, donde intenta clasificar los distintos problemas ambientales más peligrosos, intenta generar una gradación de ellos, dándole pesos relativos e importancias relativas. Esta es la imagen más característica del trabajo de Rockström, donde a los diferentes problemas ambientales de escala global
os animo a que lo leáis si alguien tiene interés, le da pesos, y hay gran discusión y debate sobre ellos, y genera límites de seguridad para el funcionamiento del planeta. Estos límites de seguridad, pues os voy a poner el ejemplo en el caso del nitrógeno. En estos, el valor que había preindustrial de fijación de nitrógeno por humanos era 0, no se fijaba nitrógeno por los humanos. El presente, que ya no es este valor, ya es más, anda por 120, 150 teragramos de nitrógeno por año, y aquí es donde está la crítica o el gran debate, es ese valor límite que él propone de 35 teragramos como valor límite de seguridad. Lo mismo hace para las concentraciones de CO2, para la pérdida de especies, etcétera, etcétera. La conclusión del trabajo de Rockström es que de todos los procesos ambientales de gran escala que en estos momentos están alterando el funcionamiento del planeta, hay 3 que son críticos, y estos son, de menor a mayor importancia, el cambio climático, del cual seguro que habéis oído hablar mucho más grave la alteración del ciclo del nitrógeno, que yo os he apuntado ahora mismo, y aún más grave y posiblemente más desconocido la pérdida de biodiversidad. Esos son, que a su vez están relacionados entre sí, como es lógico. Bien, ¿cuál es la conexión que hay entre esto que os cuento de cerdos y de pastos con el mar? Pues yo creo que se ilustra muy bien en este esquema de la circulación del nitrógeno. Aquí tenéis un esquema de cómo circula el nitrógeno, a mí me gusta mucho, lo sabéis muchos de vosotros que lo habéis tenido que sufrir, en el cual aparece un ciclo del nitrógeno terrestre, que es el que aparece en esta rueda de la izquierda, y un ciclo del nitrógeno marino, que es el que aparece en la rueda de la derecha. Veis 2 colores a su vez, el color azul y el color naranja. El color azul indica los flujos de nitrógeno naturales, entendiendo por natural los no afectados por el hombre, que son igualmente naturales, y los flujos, casi es más correcto decir no antropogénicos, y los flujos de color naranja son los flujos antropogénicos, los flujos de nitrógeno causados directamente por el hombre. De manera que cada vuelta de esta rueda viene a significar un año, y cada año que pasa, lo que nos está indicando es que la Tierra capta una cantidad de nitrógeno nuevo que viene de la atmósfera, mayoritariamente unas 100 unidades que provienen directamente de los fertilizantes y unos 25 unidades que vienen de la quema de combustibles fósiles. Eso está entrando continuamente cada año, a cada vuelta que dé esa rueda, cada año entra un poquito más además, va entrando y va engrosando la cantidad de nitrógeno que hay disponible para la producción primaria terrestre. Una parte de este nitrógeno se evade de nuevo a la atmósfera como consecuencia de procesos que también conocéis, como la desnitrificación, por ejemplo. Pero una parte de ese nitrógeno de origen humano entra al sistema marino por 2 vías. Entra por una parte a través de los ríos, que se recargan de nitrógeno, van más cargados de nitrógeno que antes, y por lo tanto vierten más nitrógeno al medio, y por otra parte, como consecuencia de la entrada desde la atmósfera de nitrógeno que se acumula en la atmósfera y que es lavado por lluvia y entra dentro del sistema marino. Las magnitudes las tenéis ahí, prácticamente hay la misma magnitud de nitrógeno antropogénico entrando por los ríos que entrando por la atmósfera en el momento actual. Os podéis imaginar, solo viendo eso, que los impactos deben ser mucho mayores en la costa que en el océano abierto, porque es donde desembocan los ríos y es porque donde está, lógicamente, más próximo al continente y el arrastre de nitrógeno atmosférico es más intenso. Luego, cada vuelta que da esta rueda marina, lo que hace es chupar en torno a, como veis ahí, a 50 más 40, 90 unidades de nitrógeno nuevo en el océano, lo que quiere decir que cuanto más se esté enriqueciendo la Tierra en nitrógeno, el sistema terrestre, que es donde está el problema de verdad, más se va a ir enriqueciendo el sistema marino. Y eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el problema de la fertilización masiva del planeta es un problema fundamentalmente terrestre a día de hoy, pero que progresivamente va pasando al mar. Esa es la imagen que yo creo que os debería quedar. Y la pregunta que nos empezamos a hacer es qué impacto ecológico tiene, por supuesto en tierra, y hay años y años que se lleva investigando en ello, y qué impacto ecológico tienen los sistemas marinos. Y esto es algo que se ha investigado menos, porque fundamentalmente
por dos razones. En primer lugar, porque se ha investigado de una manera muy local, en primer lugar, muy asociado a estudios de contaminación, y en segundo lugar, porque gran parte de la investigación en cambio global se derivó en las décadas pasadas hacia el problema del CO2, que sigue, ahora menos hacia el tema del calentamiento y mucho más hacia el tema de la acidificación. Estas son las estimaciones de entrada de nitrógeno por la atmósfera que existen. Como podéis ver, las estimaciones que había para 1860 de cantidad de nitrógeno que entra de la atmósfera a la Tierra o al mar, podéis ver en los años 90 y podéis ver las previsiones para el 2050. Quizás estos números sean bastante ilustrativos. Si veis una evolución desde 1860 al 90, 2050, que es una proyección de cuánto nitrógeno se produce por los humanos, fijaros, 15 unidades en teragramos, 156 en los 90, 260 se piensa que se van a producir en 2050, cuánto nitrógeno entra en el océano como consecuencia de la deposición atmosférica, pues veis que pasa de 14 a 39 y se espera cerca de 70, y lo mismo a través de los ríos. Ese es el problema, y ahí tenéis, yo creo que muy bien resumidas, las magnitudes del problema en sí. Como consecuencia de ello, al entrar nitrógeno en el mar, pues lo primero que a uno le viene a la cabeza es que se está estimulando la fotosíntesis marina y la producción marina, y en algunos estudios que hay hechos en estuarios, pues podemos ver que hay relaciones entre la cantidad de clorofila, como indicador de la cantidad de algas que hay en el mar, o la producción primaria, en función de las entradas de nitrógeno, mejor dicho aquí de las concentraciones, o de las entradas de nitrógeno inorgánico en el medio. Lo que ocurre es que esta visión es muy simple. Es muy simple por varias razones. En primer lugar, porque ¿qué es lo que entra? ¿Qué nitrógeno entra en el mar? O en tierra, me da igual. Pues todo tipo de nitrógeno. Muy recientemente, que antes mencionar que, lógicamente, cuando ocurre esto, cuando se enriquece con nitrógeno el mar, pues en algunas ocasiones, y en momentos de baja circulación, etcétera, nos podemos encontrar con proliferaciones masivas de materia vegetal, como podéis ver ahí. En China es muy habitual últimamente este tipo de imágenes, en Asia en general, cuyo final o cuya evolución no es más que la descomposición de toda esa materia y el consumo del oxígeno que hay en ese lugar, con un proceso que es bastante simple. Entra mucho nitrógeno a través en este caso lo simboliza a través de agua dulce, de los sistemas continentales, se generan grandes masas de algas, sedimentan, generan una zona sin oxígeno al consumir todo el oxígeno en la oxidación de esa materia, y se genera lo que se denominan zonas muertas del océano. Las zonas muertas del océano siempre han existido, ya entendiendo por zona muerta, zona anóxica del océano. Pero hay una diferencia que os voy a ilustrar. Siempre todos recordamos zonas de mar sin oxígeno, estuarios sin oxígeno. Era incluso muy frecuente antes, cuando no había tratamientos de aguas residuales. Se vertían a un lugar, era tal la carga orgánica que había allí, las bacterias empezaban a consumir todo el oxígeno y quedaba anóxico. Yo cuando empezaba a hacer la tesis recuerdo zonas de España anóxicas totales. El otro día en clase lo comentaba, yo recuerdo la ría de Bilbao totalmente anóxica, yo recuerdo la ría de Vilés totalmente anóxica y muchas otras zonas del planeta. Siempre localizadas, siempre en bahías cerradas donde la circulación era pequeña. Aquí tenéis, para los años 1969, esos puntitos rojos que veréis ahí, no sé si los veis, aquí los veis mejor, son citas de estuarios o zonas sin oxígeno en la Tierra. Aquí lo tenéis en 1989, aquí lo tenéis en 2009. Como podéis ver, hay un aumento importante del número de eventos, que, como también comentaba el otro día en una clase, nunca os fiéis de estas figuras como la que acabo de poner. Yo cuando me ponen esta figura rechazo al señor que me la está contando. Esta figura es una forma elegante de intentar conduciros hacia un lugar que puede ser erróneo. Esta figura yo la puedo interpretar de dos maneras. La puedo interpretar en que ha habido un aumento de la proliferación de zonas anóxicas en el océano, la puedo interpretar con el mismo rigor, diciendo que a partir de los años 60 ha habido una investigación mucho más intensa de zonas anóxicas y, por lo tanto, hemos encontrado más zonas porque ya las había. O sea, cuidado con este tipo de representaciones. En todo caso,
En todo caso, este proceso de entrada de ríos, de materia en general, generación de blones de algas y posterior anoxia, el cambio sustancial que tiene lugar en los últimos años es que se empieza a detectar a grandes escalas espaciales. Esto no ocurría antes, y os lo voy a ilustrar con uno de los ejemplos mejor conocidos al respecto, que es el Golfo de México. El Golfo de México no es una bahía cerrada, no es el océano abierto total, pero no es una bahía cerrada, y tiene como característica pues, que hay algunos ríos importantes, como el Mississippi, que desemboca en él. El Mississippi, para los que no lo conocéis, desemboca justo ahí, tiene esta cuenca hidrográfica, es decir, casi la mitad de Estados Unidos, y gran parte de todos los sistemas de cultivo de Estados Unidos. Es decir, por un mismo río sale una cantidad enorme del nitrógeno que proviene del uso de fertilizantes por Norteamérica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que es muy frecuente, en imágenes de satélite, observar que en la zona de desembocadura del Mississippi, que está aquí, ven unas manchas de clorofila enormes que tienen su origen en la fertilización continua que tiene lugar por causa de ese río, que va siempre muy cargado de nitrógeno. Pero lo que no se conocía hasta hace muy poco es que como consecuencia de estas proliferaciones de masas de vegetales tan importantes, se llegan, y esta es la desembocadura del Mississippi, para que os orientéis, se llegan a detectar extensiones de zonas sin oxígeno, anóxicas, en las aguas profundas del Golfo de México, que insisto no es un estuario, ni mucho menos, y fijaros la escala espacial, que la tenéis aquí, estamos hablando de extensiones en torno a 400 kilómetros, 500 kilómetros. Esto no se había detectado antes. Estas son zonas muertas masivas, y este proceso está empezando a ocurrir, insisto, desde posiblemente los últimos 10, 15 años. Con esto os quiero ilustrar la magnitud del problema con el cual nos tenemos que enfrentar. Pero como os decía antes, uno de los objetivos que nos deberíamos plantear es intentar predecir cuál es la respuesta que va a haber en el océano como consecuencia de estas entradas de nutrientes. Y las visiones simples que os mencionaba eran las que hasta ahora he indicado. Pues si yo le echo nitrógeno al medio, pues va a crecer. Si yo le echo abono a una maceta, pues va a crecer. El problema es que en el medio natural las cosas son mucho más complicadas. En primer lugar, como os adelantaba antes, ¿qué nitrógeno entra? Pues puede entrar muchos tipos de nitrógeno. Aquí tenéis resultados que nos han llegado la semana pasada, un proyecto en el cual estamos involucrados varios de los aquí presentes, en los cuales durante toda la temporada de primavera del año 2012, toda la época de verano y toda la época de otoño, con captadores atmosféricos o bien filtrando agua de río, se ha concentrado materia que entra por los ríos o por la atmósfera en la ría de Vigo. Y simplemente os lo pongo como ejemplo de que veáis, bueno, las concentraciones no os indican nada porque es un concentrado, pero quiero que veáis que entra carbono orgánico en disolución, que entra nitrógeno orgánico en disolución y que entra nitrógeno inorgánico en disolución. Es decir, entran diferentes formas de nitrógeno. Y es más lo que dice esa gráfica, dice que no son iguales las composiciones de nitrógeno que entra por los continentes o la que entra por la atmósfera, y dice algo más, y es que varía a lo largo del año. No entran ni las mismas cantidades ni las mismas proporciones de esos elementos. Si, por ejemplo, hacemos un cálculo, un cociente que es muy usual en trabajo en oceanografía, que es la relación entre carbono y nitrógeno que está entrando en el mar, y lo veis, pues podéis ver que en cada diferente épocas del año entra materia totalmente distinta y cantidades totalmente distintas. Pero no es esta la complicación solo. La complicación es que esta materia muy distinta entra a un medio que es muy complejo, no entra a un lugar donde viven solamente algas. Ojalá para algunos que trabajamos con ellas. No, viven en una cosa como un microbiólogo muy famoso, Faruk Hassan, dibujó lo que él se imagina que es el ambiente donde viven los microorganismos en el mar. Es un dibujo de él. Los microorganismos en el mar, como bien sabéis, y por el número de Reynolds que habéis estudiado, viven en una matriz viscosa. Viven en una matriz viscosa y viven en
esta sería un poco la imagen que podéis tener de ellos, una especie de sopa, de gel, donde aquí tenéis una célula vegetal, pero aquí tenéis bacterias, que son los puntos rojos, y todo ese tipo de fibras que son polímeros, todo tipo de materiales que quién sabe lo que son, donde en algunos de ellos se ve que les interesan y se agregan y empiezan a devorarlos, hay otras que viven sueltas por ahí, que viven un poquito peor. En fin, esa es la imagen que tenéis que tener de lo que hay en el mar si tuviéramos capacidad de verlo con ojos microscópicos cuando nos metemos en él. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo nosotros es, como consecuencia de nuestra actividad, estamos metiendo a esta sopa diferentes formas y fuentes de nitrógeno y de carbono nuevas, que antes no habían experimentado. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué hacen como respuesta a eso? Bueno, pues a partir de ahí, estos son los esquemas bonitos que habéis visto en muchas clases, esta es la interacción que tiene lugar entre ellos, como sabéis, las algas pues toman nutrientes y liberan algunos compuestos que las bacterias pueden tomar, a su vez las bacterias parece que son buenas y también les dan cosas, en fin, esta vida así feliz que muchas veces se explica en bachiller y en los primeros cursos de la carrera y que luego os vamos complicando progresivamente. ¿Qué hemos hecho nosotros para poder empezar a entender qué está pasando ahí dentro? Bueno, lo primero es hacer un diseño experimental. El primer diseño experimental que hicimos fue una cosa como esta. Algunos de los presentes ya padecen estos diseños experimentales y las horas que lleva a trabajar con ellos. Bueno, nosotros en primer lugar sabemos que el ambiente es muy complejo y por lo tanto lo que vamos a hacer es trabajar con poblaciones naturales, nunca con cultivos. Vamos a coger el agua tal y como esté, vamos a coger la sopa tal y como esté, vamos a procurar alterarla lo menos posible, algo lo vamos a alterar, porque la encerramos y en el mar no está encerrada, ¿qué le vamos a hacer? Y le vamos a hacer cosas, vamos a jugar con ella. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, pues nosotros vamos al mar, cogemos agua del mar, tal y como está, sin hacer nada, y la metemos en garrafones muy bien limpios, etcétera, etcétera, y a algunos no les hacemos nada. A otros le añadimos nutrientes. ¿Qué nutrientes le añadimos? Inorgánicos, solamente nutrientes inorgánicos. A otros le añadimos solamente nutrientes orgánicos, en concreto le echamos glucosa y una mezcla de aminoácidos. Y a otros le echamos todo junto, los inorgánicos y los orgánicos. Los dejamos unos días y vamos viendo diariamente qué hacen, cómo responden. Esa es la estrategia que llevamos haciendo desde hace unos años. Los colocamos en unos incubadores como estos, que están rotando, dentro de estas garrafas está el agua natural de la ría, los iluminamos, se la apagan por la noche, etcétera, etcétera, y viven más o menos como vivirían en la ría, más o menos. Esto lo hemos hecho en la ría, lo seguimos haciendo en la ría, lo hemos hecho en mitad del océano, también, experimentos muy similares, pues si alguien quiere leer. ¿Qué medimos? Pues casi todo lo que sabemos. Pues medimos cuántas algas hay a partir de la cantidad de clorofila, de qué tamaño son, porque los fraccionamos por tamaño, medimos su actividad fotosintética, medimos su capacidad de captar, de incorporar carbono, es decir, la tasa fotosintética, medimos la biomasa de las bacterias, medimos la producción de las bacterias, medimos la respiración de las bacterias, medimos todo lo que sabemos, tanto en las algas como en las bacterias, porque están juntas. Hasta este momento, cuando empezamos a hacer esto, había muchos trabajos en los cuales se estudiaba solamente el componente vegetal o solo el componente bacteriano, pero muy extraño que alguien trabaje con los dos a la vez, y las causas son múltiples, si queréis luego las podemos comentar. ¿Qué es lo que cabe esperar? Pues lo que cabe esperar es bastante sencillo. Si yo le echo nutrientes inorgánicos, me va a responder los productores primarios, los vegetales. Si yo echo nutrientes orgánicos, me van a responder las bacterias, y si yo echo los dos, pues me van a responder todos. Eso es lo que cabe esperar. Cuando echo nutrientes orgánicos solos, el fitoplancton no me va a responder, porque no come materia orgánica, solamente come materia inorgánica. Por lo tanto, esto es lo que yo me esperaría. Yo cojo, metemos en esos garrafones todos juntos. En el tiempo inicial, todos serán iguales. A cada uno le echo una cosa distinta. El control es este negro al que no le echo nada. Y aquí, tengo la cantidad de clorofila, cómo responden las algas. Al que no le he hecho nada, no debe cambiar. Cuando a las algas le he hecho materia orgánica, no debe cambiar. Y no cambia. ¿Veis? Cuando le he hecho materia inorgánica, que son estos triángulos invertidos,
debe responder si es que no hay suficiente en el medio, y es el caso que tenéis ahí, y cuando le echo los dos, también, porque están felices todos. Esta es la respuesta del libro de texto. Los libros de texto indican que esto es como responde a un aporte de nitrógeno. Si esto mismo lo veo desde el punto de vista de las bacterias, el control no debe cambiar. Si le echo materia inorgánica no debe cambiar, y no cambia. Cuando le echo materia orgánica aumenta, y cuando le echo los dos, como también le echo materia orgánica, también aumenta. Libro de texto, de nuevo. Bueno, hasta aquí poco hubiéramos podido publicar si esto es lo que hubiéramos encontrado, porque esto está descrito ya en los años 40, o sea que tanta película para esto no tendría mucho sentido. Lo hicimos en varios lugares, como os mencioné, de distintos lugares de la ría, en lugares del océano, y en ocasiones encontramos la respuesta esperada, la respuesta clásica, que es esa que tenéis ahí, por ejemplo, pero en otras muchas encontramos respuestas que no éramos capaces de comprender. La primera respuesta, bastante característica, es esta que tenéis aquí. Cuando le echamos el control no responde, como es esperable. Cuando le echamos materia orgánica no responde, como es esperable. Cuando le echamos materia inorgánica, nutrientes inorgánicos, no responde, y eso ya nos empieza a chocar, pero podemos decir, bueno, tendrían suficiente nitrógeno y qué más da que les eche más. Ay, amigo, pero cuando les echo los dos, responde y mucho. ¿Qué pasa ahí? Y eso pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí. Es decir, tengo unas algas en ese medio que solo responden cuando tienen nitrógeno orgánico. Y entonces empiezan a generarse problemas. Por lo tanto, este esquema ya no me vale. Ya hay algo que aporta nitrógeno orgánico y algunas células de algas de la ría que necesitan nitrógeno orgánico para crecer. Este nitrógeno orgánico tiene que venir, lógicamente, de este compartimento, que puede venir de fuera o puede venir de las propias bacterias que estén produciendo nitrógeno orgánico en ese proceso. ¿Qué se nos ocurrió hacer? Pues se nos ocurrió hacer lo siguiente. Si la hipótesis que tenemos es que las algas solo crecen en algunas circunstancias cuando las bacterias le dan nitrógeno orgánico o le dan materia orgánica, ¿qué pasa si nosotros separamos a las algas de las bacterias y vemos cómo funcionan por separado? Físicamente en el mar no se pueden separar las algas de las bacterias. Esto en tierra tampoco, pero en el mar no podemos separar los fotosintéticos de los no fotosintéticos, porque por desgracia coinciden en tamaño y además son muy pequeños, no los podemos picotear. Entonces nos ocurrió lo siguiente: ¿qué ocurre si hacemos un tratamiento totalmente normal, como el que hemos hecho hasta ahora, el mismo experimento que hemos hecho, y lo repetimos en paralelo, pero a unos les echamos bacteriostáticos, es decir, antibióticos que bloquean el crecimiento bacteriano, para que no crezcan, no trabajen? No las matamos, morirán ellas, pero no las matamos, simplemente las bloqueamos para que no puedan trabajar, no puedan operar, no puedan reciclar nutrientes. Y lo repetimos el experimento, hacemos, insisto, uno igual que el que hacíamos, no tratados con antibióticos, y otro lo tratamos con antibióticos. Y a ver si hay diferencias. Si realmente el nitrógeno orgánico que necesitan, o la materia orgánica que necesitan los productores primarios, proviene de las bacterias, las algas no deben crecer cuando bloqueamos a las bacterias. Esta es la idea simple. Bien, encontramos a una pobre persona que hizo el experimento porque es el mismo de antes, pero por 2, y empieza a complicarse. Y encontramos que cuando no le añadimos antibióticos responde como habíamos visto anteriormente, solo responde cuando le añadimos materia inorgánica y orgánica, y cuando paramos a las bacterias resulta que no hay diferencias con respecto al control. Es decir, en este sistema las algas responden a los aportes siempre y cuando las bacterias estén liberándoles algún tipo de compuesto que no sabemos cuál es, que en el caso de que se lo suministren, crecen de forma muy intensa. No sabemos cuál es. ¿Qué se nos ocurrió entonces? Bueno, vamos a probar. Y ahora tenemos un trabajo en marcha que nos ha tenido ocupados el fin de semana pasado. Pueden ser las vitaminas.
puede ser que las bacterias produzcan vitaminas que necesiten las algas, que no pueden sintetizarlas, y precisamente solamente cuando las bacterias producen vitaminas pueden responder a aportes humanos de nitrógeno. No lo sabemos. El año que viene os lo contamos, si nos vuelven a invitar. Bien, por supuesto, ¿cuál es el experimento que hay que hacer? El mismo que habéis visto, y otro exactamente igual con vitaminas. Es cuestión de buscar también a la pobre gente que se pone con ello, y hay algunos también presentes que ya lo padecen, incluso algún trabajo de fin de grado que está precisamente trabajando con este tema. Bien, y ahora, bueno, básicamente esto es lo que está ocurriendo y lo que os quería mostrar, ya os lo he explicado. Bien, y ahora, ¿qué ocurre cuando lo que hacemos, en lugar de echarle nitratos y fosfatos y todo muy controlado, echamos lo que viene de la atmósfera o viene de los ríos? Es decir, cogemos esos concentrados que hemos conseguido durante un año y el año siguiente cogemos a las poblaciones de verano y le echamos la materia correspondiente, la que venga. Eso es lo que ocurre de verdad. Bueno, pues se nos ocurrió ver qué capacidad de respuesta tenían las poblaciones de la ría a los aportes naturales, cogiendo estos concentrados, haciendo diluciones distintas y viendo concentraciones diferentes de estas cargas de materia orgánica e inorgánica, cómo afectan al crecimiento de las bacterias, de las algas, etc. Os pongo como ejemplo algún resultado. Aquí tenéis uno que hemos obtenido recientemente. Estos son adiciones naturales de lo que entra por la atmósfera en la ría de Vigo, en diferentes concentraciones, todavía está colocado en porcentaje de adición, y veis que hay una capacidad de respuesta. En esta época del año, los productores primarios de la ría tienen capacidad de responder a los aportes de nitrógeno. ¿Qué intentamos conseguir con estas funciones? Capacidad predictiva. Capacidad predictiva es lo que nos preocupa. En ciencia, predecir es uno de los objetivos centrales. Es muy difícil imaginarse una investigación que no intente predecir algo. Y si no predice nada o no consigue predecir algo, preocuparos de si está bien diseñado ese trabajo que estáis haciendo. Pero, claro, no siempre ocurre esto. En otra época del año resulta que no reacciona. Y podríamos decir, bueno, claro, no reacciona porque a lo mejor tiene suficientes nutrientes. No, por desgracia. De nuevo, tenemos a estos señores conviviendo unos con los otros y haciéndonos la vida imposible. Cuando en paralelo a este experimento hacemos lo mismo que hacíamos antes, de echarles cantidades conocidas de nitrógeno orgánico, inorgánico, etcétera, las respuestas que nos dan es la siguiente, es una representación un poco distinta. Aumenta un poco la producción primaria cuando le echamos materia inorgánica, ¿vale? También cuando le echamos inorgánico más orgánico, pero fijaros en la respuesta que obtenemos. Cuando solo echamos materia orgánica, las algas se deprimen extraordinariamente. ¿Qué les importa? Pues si ellas no comen, pues deja otro que coma. Ah, claro, pues lo que debe estar pasando aquí es que estas bacterias que tenemos ahí están muy limitadas por materia orgánica, le estamos echando materia orgánica, con lo cual estamos estimulando la captación de nutrientes orgánicos e inorgánicos que también los consumen por parte de las bacterias, y como son más eficientes captando nutrientes que los fotosintéticos, cogen y hacen que no quede nutriente disponible para estos. ¿Cuál es la conclusión a la que estamos empezando a llegar? Digo empezando, pues que nuestras sanas intenciones de predecir cuál es la respuesta de los componentes microbianos a los aportes de nutrientes, cuando queremos abordarlo desde un punto de vista global, teniendo en cuenta todos los aportes y toda la complejidad microbiana que hay en el agua, pues vemos que las interacciones que hay son de tal magnitud y tan desconocidas para nosotros que a día de hoy no tenemos capacidad predictiva ninguna. Tenemos la sensación de que estamos como cuando los investigadores que en la ría de Vigo empezaban a observarla hace 4, 5, 6, 7 décadas, empezaban a coger una muestra de algo y decían, ¿y esto qué es? Y el mes siguiente iban y cogían otra cosa y era distinta. Y no tenían una idea en la cabeza de cómo funcionaba. Hoy sí, en muchas variables. Pues en esto estamos viendo toda la película a partir de 2 o 3 fotogramas, que son los que tenemos, e intentamos reconstruir la película a partir de ellos, y estoy absolutamente seguro
de que la película que tenemos en la cabeza ahora mismo es falsa, pero es una película, y el tener películas falsas tiene una gran ventaja, se pueden comprobar experimentalmente y podemos avanzar en la investigación y el conocimiento a partir de ello. Si alguien quiere saber un poco más, todo esto se está haciendo dentro de un proyecto que está en vigor ahora mismo, que es más amplio que esto que os he contado, bastante más, donde hay componentes para intentar detectar cómo ha cambiado la eutrofización de las rías a partir del sistema sedimentario, donde hay modelización física para intentar implementar y colocar estas funciones dentro de modelos predictivos, etcétera. Y esto básicamente es lo que estamos haciendo y espero que os haya quedado relativamente claro en qué consiste nuestro trabajo. Muchas gracias.